Concepto de constantes vitales. Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, cerebro, corazón y pulmones. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Los 4 signos vitales son temperatura, pulso, respiración y tensión arterial, los cuales deben ser considerados globalmente. Deben basarse en mediciones confiables, objetivas y gráficas, ya que son fenómenos o manifestaciones que se pueden percibir en un organismo vivo en forma de constantes vitales y requieren de mediciones confiables para sustentar la valoración clínica de enfermería. Son la cuantificación de acciones fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial y la oximetría de pulso, que indican que un individuo está vivo y la calidad del funcionamiento orgánico. Su toma está indicada al ingreso y egreso del paciente, al centro asistencial, durante la estancia hospitalaria y de inmediato cuando el paciente manifiesta cambios en su condición funcional. Estos valores pueden modificarse debido a una serie de factores. Temperatura corporal. Concepto. Grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, termogénesis, y el calor perdido, termólisis, por el organismo. Factores que intervienen en el equilibrio térmico. Valores normales, alteraciones y cuadro clínico. Hipotermia. Temperatura central menor a 35 grados centígrados. De 25 a 28 grados centígrados se van a presentar arritmias ventriculares, fibrilación ventricular. De 28.1 a 32 grados centígrados se presentará vasodilatación, parálisis, disminución de escalofríos, inconsciencia y bradipnea. De 32.1 a 35 grados centígrados se presentarán escalofríos, vasoconstricción cutánea y temblor intenso. Normotermia. Temperatura central entre 36.0 y 37.5 grados centígrados. Febrícula. Temperatura central entre 37.6 y 38.0 grados centígrados. El paciente presentará escalofríos y piloerección. Fiebre. Elevación de la temperatura corporal central mayor o igual a 38.1 grados centígrados. De 38.1 a 39 grados centígrados, el paciente presentará rubor, taquicardia y taquipnea. De 39.1 a 40.9 grados centígrados, los pacientes presentan convulsiones, mareo, náuseas, cefalea, sudoración profusa y deshidratación. Hipertermia. Falla de los mecanismos de control de la temperatura, de manera que la producción de calor excede a la pérdida de este, estando el punto de ajuste hipotalámico en niveles normotérmicos, presentando temperaturas mayores a 41 grados centígrados. Hiperexia. Temperatura central muy elevada mayor a 41 grados centígrados. El punto de ajuste de la temperatura interna a nivel hipotalámico está elevado, conservándose los mecanismos del control de la temperatura. A los 41 grados centígrados, los pacientes presentan confusión, alucinaciones y somnolencia. 42 grados centígrados, coma, hipertensión o hipotensión severa, taquicardia extrema. A los 43 grados centígrados, los pacientes presentan daño cerebral y paro cardiorrespiratorio. Otros signos y síntomas que los pacientes pueden llegar a presentar: sitios para la obtención y consideraciones. Por vía rectal, se debe procurar lubricar el termómetro y proteger la intimidad del paciente. El resultado tiende a ser de 0.5 a 0.7 grados centígrados mayor que la temperatura oral. Está contraindicado si al paciente se le ha practicado cirugía rectal o presenta algún tipo de anormalidad en el recto. Axilar. Se deja el termómetro durante 5 minutos. El resultado es 0.5 grados centígrados menor que la temperatura oral. Cutánea. Infrarrojos.
La frente, en particular la zona de la sien, es uno de los mejores puntos para detectar la temperatura corporal, ya que está irrigada por la arteria temporal, aunque las medidas pueden estar muy afectadas por la temperatura ambiental. Para obtener buenas lecturas con estos termómetros es importante que tanto las máquinas como las personas estén aclimatadas en el ambiente donde se va a realizar la medición. El termómetro debe encontrarse en el lugar donde se va a efectuar la medida, como mínimo 20 minutos antes de esta, y la persona a la que se mide la temperatura 5 minutos antes. Vía oral. Sublingual durante el tiempo aproximado de 4 minutos. Se debe tener en cuenta la última ingesta. Se pueden tomar la temperatura mínimo 15 minutos después de la ingesta. La temperatura oral se puede medir en todos los pacientes, excepto en los que están inconscientes, sufren confusión mental, convulsiones, afecciones de nariz, boca o garganta. Ótica timpánica. Permiten obtener una temperatura muy similar a la central, ya que la membrana timpánica está en el fondo del conducto auditivo externo y prácticamente no se ve influida por factores exteriores. Además, la rama arterial que irriga el tímpano recibe sangre de la misma arteria de la que parte la rama que irriga el hipotálamo. Puede emplearse incluso en caso de otitis, tubos de timpanostomía o presencia de cerumen. Estos termómetros dan errores si la temperatura de la habitación está fuera del rango normal, es decir, entre 18 a 26 grados centígrados. Frecuencia respiratoria. Conceptos. Respiración. Es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico del organismo. Ciclo respiratorio. Comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Ventilación. Es el proceso mecánico de la movilización de aire entre el interior y el exterior de los pulmones para introducir oxígeno al alveolo y expeler anhídrido carbónico. Se afecta por las propiedades anatómicas de la pared torácica, la cavidad torácica, las vías aéreas superiores e inferiores. Difusión. Se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares. Perfusión. Transporte de oxígeno desde los capilares alveolares a las células. Frecuencia respiratoria. Número de veces que una persona respira por minuto. Es importante tener en cuenta el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría de los movimientos de cada lado del tórax. Factores que intervienen en la respiración. Valores normales y alteraciones. Eupnea. Patrón respiratorio normal que se caracteriza por ser suave, regular y con frecuencia de 12 a 20 respiraciones por minuto en el adulto y presencia de suspiros ocasionales. Normalmente la respiración no exige esfuerzos y es silenciosa. Bradipnea. Lentitud en el ritmo respiratorio. El paciente presenta menos de 12 respiraciones por minuto. Taquipnea. Aumento en el ritmo respiratorio persistente. Es una respiración superficial y rápida. El paciente presenta más de 20 respiraciones por minuto. Hiperpnea. Respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Apnea. Ausencia de movimientos respiratorios. Frecuencia cardíaca y pulso. Conceptos. Frecuencia cardíaca central o pulso central apical. Se define como las veces que late el corazón por unidad de tiempo, es decir, en un minuto. Frecuencia cardíaca periférica o pulso periférico. Es el número de pulsaciones de una arteria periférica por minuto, es decir, la expansión de una arteria por el paso de sangre bombeado por el corazón dentro de una unidad de tiempo que sería el minuto. En la mayoría de las personas, el pulso es una medida correcta de la frecuencia cardíaca, aunque bajo ciertas circunstancias tales como la fibrilación auricular, las arritmias, la frecuencia central suele ser mayor que la frecuencia periférica. En este caso, el ritmo cardíaco sería determinado por auscultación del ápice cardíaco, en cuyo caso no es el pulso. El pulso arterial refleja básicamente los acontecimientos hemodinámicos del ventrículo izquierdo. Su característica depende del volumen sistólico, de la velocidad de eyección sanguínea, de la elasticidad y capacidad del árbol arterial y de la onda de presión que resulta del flujo sanguíneo anterógrado. Factores que afectan la frecuencia cardíaca y pulso. Valores normales y alteraciones. Eucardia, frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Taquicardia sinusal,
Frecuencia cardíaca elevada mayor de 100 latidos por minuto, que no sobrepasa los 160. Se debe al estímulo del automatismo sinusal por la excitación del simpático. Se observa en la fiebre, hipertiroidismo, falla cardíaca y shock. Bradicardia sinusal. Frecuencia cardíaca entre 40 y 60 latidos por minuto. Se observa en pacientes con hipertensión endocraniana y con impregnación digitálica. Taquicardia paroxística. Se inicia en forma súbita y la frecuencia está por encima de 160 latidos por minuto. Se manifiesta con dolor precordial, angustia y palpitaciones. Bradicardia por bloqueo auriculoventricular completo. Se presenta con pulsaciones entre 30 y 35 latidos por minuto. Es producida por fenómenos asociados con la contracción de las aurículas y ventrículos. Se manifiesta por estado sincopal. Colocar al paciente en decúbito supino, semifowler o Fowler. Exponer la zona del pecho sobre el ápex del corazón. Localizar el impulso apical. El punto sobre el ápex del corazón es donde el pulso apical se puede oír más claramente. Palpar el ángulo de Lewis, es decir, el ángulo entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Se palpa justo debajo de la escotadura supraesternal y se nota como una prominencia. Colocar el dedo índice justo a la izquierda del esternón del paciente y palpar el segundo espacio intercostal. Colocar el dedo medio y el anular en el tercer espacio intercostal y seguir palpando hacia abajo para localizar el impulso apical, normalmente cerca del quinto espacio intercostal. Palpar el impulso apical. Mover el dedo índice lateralmente a lo largo del quinto espacio intercostal hasta línea media clavicular. Normalmente el impulso apical es palpable en o medio a la línea media clavicular. Previa desinfección de las olivas y el diafragma del estetoscopio, calentar el diafragma sujetándolo un momento en la palma de la mano. Colocar el diafragma del estetoscopio sobre el impulso apical y escuchar los sonidos cardíacos normales de S1 y S2. El latido cardíaco normalmente es más agudo sobre el ápex del corazón. Los dos sonidos cardíacos se producen por el cierre de las válvulas del corazón. El sonido cardíaco S1 se produce cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran después de que los ventrículos se hayan llenado lo suficiente. El sonido S2 se produce cuando las válvulas semilunares se cierran después de que se vacían los ventrículos. Contar los latidos cardíacos durante 60 segundos. Pulso. El pulso se valora normalmente mediante la palpación y auscultación. Se utilizan las puntas de los 3 dedos medios para palpar todos los puntos de pulsación. Las yemas de los dedos son las zonas más sensibles al pulso. Si se efectúa una presión excesiva, se puede llegar a obliterar el pulso, mientras que si es demasiado pequeño puede no detectarse. Antes de que se valore la frecuencia del pulso en reposo, el paciente debe adoptar una posición cómoda. Cuando se valora el pulso, se recogen los siguientes datos: frecuencia, ritmo, volumen, elasticidad de la pared arterial y presencia o ausencia de simetría bilateral. Frecuencia normal del pulso, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. El ritmo del pulso es la pauta de los latidos y los intervalos entre ellos. Entre pulsaciones normales transcurre el mismo tiempo. En este caso se trata de pulso regular. Si el ritmo es irregular, estamos ante un problema de arritmia. Volumen del pulso, también llamado calidad o fuerza del mismo, se refiere a la fuerza de la sangre en cada latido. Normalmente se mantiene constante en cada latido. El pulso normal se percibe con una presión táctil moderada. Puede obliterarse si la presión es excesiva. Un volumen forzado o completo que es obliterado solo con dificultad se denomina pulso lleno o palpitante. Si se comprime fácilmente con una leve presión de los dedos se denomina débil. El volumen del pulso se mide en una escala de 0 a 3, siendo 0 ausente y 3 fuerte y difícil de obliterar. Elasticidad de la pared arterial. Refleja su capacidad de expansión y de deformación. Una arteria normal es lisa, suave y recta. Las arterias de los ancianos son más rígidas y se perciben sinuosas e irregulares. La elasticidad de las arterias puede o no afectar el pulso, pero refleja el estado del sistema vascular del paciente. Sitios de toma de pulso. Pulso temporal. Se toma en el punto donde la arteria temporal pasa sobre el hueso del mismo nombre, sobre el ojo y en su parte lateral. Este punto queda por encima del ojo y hacia la parte externa, usado cuando el pulso radial no es accesible. Pulso carotidio.
En la parte lateral del cuello, más abajo del lóbulo de la oreja, donde la arteria carótida se sitúa entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo, usado en casos de parada cardíaca y para determinar la circulación al cerebro. Pulso braquial humeral. Se toma en la cara interna del músculo bíceps del brazo o en la parte media del espacio antecubital, usado para medir la tensión arterial. Pulso radial. Se toma donde la arteria radial sigue al hueso radio, en la cara interna de la muñeca sobre el lado radial o del dedo pulgar, fácilmente accesible y usado rutinariamente. Pulso femoral. Se toma donde la arteria femoral va paralela al ligamento inguinal, usado para determinar la circulación en la pierna y en parada cardíaca. Pulso popitleo. Se toma donde la arteria popitlea pasa detrás de la rodilla. Este punto es difícil de encontrar, pero se puede palpar si el paciente flexiona levemente la rodilla, usado para determinar la circulación en la parte inferior de la pierna y para medir la tensión arterial en la pierna. Pulso tibial posterior. Se toma en la cara media de la ingle, donde la arteria tibial pasa por detrás del alveolo medio, usado para determinar la circulación en el pie. Pulso pedio, dorsalis pedis. Se toma donde la arteria pediodorsal pasa por el hueso del pie. Esta arteria se puede palpar presionando sobre el dorso del pie, es decir, en la parte superior, siguiendo una línea imaginaria donde la mitad de la ingle hasta el espacio situado entre los dedos pulgar y el segundo dedo del pie, usado para determinar la circulación en el pie. Alteraciones del pulso. Pulso amplio. Por grandes presiones diferenciales. Se presenta en insuficiencia aórtica. Pulso duro. Común en el anciano por arteriosclerosis. Pulso débil. Tono muy bajo. Producido por estenosis aórtica, deshidratación, hemorragias severas y shock. Pulso arrítmico. Presentado en arritmias cardíacas. Pulso filiforme y parvus. Debilidad extrema y pulso casi imperceptible. Se presenta en estado agónico y severa falla de la bomba cardíaca. Pulso alternante. Características cambiantes. Suele indicar mal pronóstico y se presenta principalmente miocardiopatía y lesión de la fibra cardíaca. Tensión arterial. Concepto. Fuerza hidrostática de la sangre sobre las paredes arteriales que resulta de la función del bombeo del corazón, volumen sanguíneo, resistencia de las arterias al flujo y diámetro del lecho arterial. La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza de la sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. Estas dos fuerzas son contrarias y equivalentes. La presión sistólica es la presión de la sangre debido a la contracción de los ventrículos y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Se cuantifica por medio de un manómetro de columna de mercurio o aneroide, es decir, un tensiómetro. Sus valores se registran en milímetros de mercurio. Ruidos de Korotkov. Los ruidos se oyen sobre una arteria, por debajo de un manguito que está siendo desinflado, y consiste en una especie de toque y de un soplo. Tomando como base ese toque, y según el soplo esté presente o ausente, los ruidos se han dividido en 5 fases, que son las siguientes. La primera fase corresponde al inicio del ruido, que gradualmente aumenta de tono e intensidad, constituye la presión arterial sistólica. Y en la quinta fase hay una desaparición del ruido, corresponde a la presión arterial diastólica en adultos. Valores normales y alteraciones. Hipotensión arterial. Las cifras tensionales diastólicas oscilan entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Se considera disminución del gasto cardíaco en pacientes con hipovolemia, malnutrición y algunas enfermedades neurológicas. Algunos signos y síntomas son astenia, adinamia, somnolencia, mareos y lipotimias. Hipotensión postural. Disminución de la presión sistólica mayor a 15 milímetros de mercurio y caída de la presión diastólica. Se caracteriza por mareo y síncope. Se diagnostica midiendo primero la presión sanguínea en decúbito supino y repitiendo la medición con el paciente de pie. El resultado normal es ligera o ninguna disminución de la presión sistólica y ligero incremento de la presión diastólica. Tensión arterial normal. Sistólica de 120 más menos 10 milímetros de mercurio y diastólica
80 más menos 10 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial. Se clasifica a partir de los valores proporcionados por la norma 030. Técnica de tomar de tensión arterial según la norma oficial mexicana 030. Aspectos generales. La medición se efectuará después de por lo menos 5 minutos en reposo. El paciente se abstendrá de fumar, tomar café, productos descafeinados o refrescos de cola por lo menos 30 minutos antes de la medición. No deberá tener necesidad de orinar o defecar. Estará tranquilo y en un ambiente apropiado. Posición del paciente. La presión arterial se registrará en posición de sentado con un buen soporte para la espalda y con el brazo descubierto y flexionado a la altura del corazón. En la revisión clínica más detallada y en la primera evaluación del paciente con hipertensión arterial sistólica, la presión arterial debe ser medida en ambos brazos y ocasionalmente en el muslo. La toma se le hará en posición sentado, supino o de pie con la intención de identificar cambios posturales significativos. Preferentemente se utilizará el esfigmomanómetro mercurial o, en caso contrario, el esfigmomanómetro aneroide recientemente calibrado. El ancho del brazalete deberá cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo y la cámara del aire del interior del brazalete debe tener una longitud que permita abarcar por lo menos 80% de la circunferencia del mismo. Para la mayor parte de los adultos, el ancho del brazalete será de 13 a 15 centímetros y el largo de 24 centímetros. Torundas alcoholadas, hoja de registro y bolígrafo. Técnica. Realizar lavado de manos. El observador se sitúa de modo que su vista quede a nivel del menisco de la columna del mercurio. Se asegurará que el menisco coincida con el cero de la escala, antes de empezar a inflar. Se colocará el brazalete situando el manguito sobre la arteria humeral y colocando el borde inferior del mismo 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Mientras se palpa la arteria humeral, se inflará rápidamente el manguito hasta que el pulso desaparezca, a fin de determinar por palpación el nivel de la presión sistólica. Se desinflará nuevamente el manguito y se colocará la cápsula del estetoscopio sobre la arteria humeral, previa desinfección de la saliva campana de este, con una torunda alcoholada. Se inflará rápidamente el manguito hasta 30 a 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la presión sistólica y se desinflará a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros de mercurio por segundo. La aparición del primer ruido de Korotkov marca el nivel de la presión sistólica y el quinto, la presión diastólica. Los valores se expresan en números pares. Si las dos lecturas difieren por más de 5 milímetros de mercurio, se realizarán otras dos mediciones y se obtendrá su promedio. Se retirará el manguito del brazo y se realizará lavado de manos. Posteriormente se registrará la tensión arterial. Oximetría de pulso. Es la estimación de la saturación arterial de oxígeno en forma no invasiva, usando dos emisores de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil. Se considera como valor normal entre 95 y 100%. Las altitudes extremas afectan estas cifras. La sangre venosa colectada desde los tejidos contiene menos oxígeno y normalmente tiene una saturación de alrededor de 75%. Una saturación de menos de 90% es una emergencia clínica.